Que tomen sus lugares, los niños pueden disponer a pasar a sus clases, el tiempo donde les atendemos. Y vamos a dejar el lugar el día de hoy al pastor Eliseo, quien nos estará compartiendo en esta tarde. Damos gracias a Dios por su vida. Adelante, pastor. Gracias. Queremos felicitar a todos los padres, que Dios los conserve con bien y que les siga dando esa felicidad de tener hijos. A los que no son padres, pero que son hombres, sabemos que son padres en potencia y cualquier día van a tener esa dicha también de ser padres. Felicidades a todos los padres. Oremos, hermanos. Te bendecimos, Señor, te alabamos y decimos: gloria a ti, Señor, gloria a ti, Padre Celestial, porque eres el Padre principal para nuestra vida. Te pedimos en esta mañana que nos guíes, que no permitas que se digan palabras que no sean de edificación, que tu palabra no sufra a causa del que la expone, sino que sea de bendición para tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Este es un día muy memorable y será en algún tiempo cuando se dio toda esta costumbre, pero sea que en el tiempo que se haya hecho, lo principal es que existe el Día del Padre, porque el Padre, pues, merece muchas cosas. El Padre. Es muy elocuente la importancia que Dios da, que Dios concede respecto a los padres. Es muy elocuente porque en el sitio donde lo coloca en el sitio donde están los grandes mandamientos, como el de amarás a tu Dios. En esa misma línea de los mandamientos, allí coloca esto, que dice que les han dado a ustedes esta mañana: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor lo puso dentro de los grandes mandamientos. En esa misma línea, lo pone con ese mandamiento supremo que es el de adorar a Dios. Un mandamiento de suprema importancia, como el de adorar a Dios.
Pero si hablamos de los padres, primero debemos de pensar en aquel Padre más grande, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que llamamos y decimos Padre Celestial, y lo hacemos confiadamente porque este Padre Celestial nos oye, nos contesta y nos da más de lo que merecemos. Por eso, al pensar en los padres, debemos de pensar en este importante que es Dios. Dios, el Supremo Padre, aquel que cuando caídos en el huerto del Edén, aquel Padre Celestial, es decir, Dios, cuando nos vio caídos en el huerto del Edén a consecuencia de las acechanzas de Satanás, Él mismo se dio a la tarea, ahí en el huerto del Edén, se puso a preparar nuestra salvación. Desde el huerto del Edén, desde el momento que la primer pareja cayó, allí empezó el Señor y le dijo a Satanás, a la serpiente antigua: vendrá uno nacido de mujer que te machacará la cabeza, que quería decir que quitará este pecado que tú has puesto en la humanidad. Vendrá uno que te machacará la cabeza. Y vemos que mandó jueces, gobernantes en su tiempo, en el pueblo de Israel, mandó los jueces y demás. Pero vinieron los profetas, mandó profetas también a profetizar tantas cosas relacionadas con nuestra salvación. Y aún podemos ver aquel profeta mercenario llamado Balaam, aquel en el cual es un pasaje largo, allá en Números 23, aquel profeta mercenario al cual no se le permitía hacer lo que le pedían. Había un hombre llamado Balac, el cual quería que maldijeran al pueblo de Israel, que trajera maldición, y era mercenario porque era algo que iba a recibir dinero a causa de la maldición que trajera sobre Israel. Y es un pasaje largo allí en el cual Balaam le insiste. Balac es el que iba a pagar. Balaam es el profeta mercenario, el cual le puso precio y dijo: lo haremos aquí, lo haremos allá. Es un pasaje largo que está allí, pero en todo vemos cuando menos esta porción que dice aquí en 23, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí que el pueblo como león se levantará, y como león erguirá, y no se echará para atrás hasta que devore su presa y beba la sangre de los muertos. He aquí, dice, Israel se levantará como un león para devorar
Y entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Porque dijo Balaam: se levantará estrella de Jacob, se levantará estrella, y esto es Jesucristo. Se levantará estrella, aparecerá, y fíjense qué tiempo lo dice allá en los libros de los Números. Allá habla de el tiempo en el cual el Señor Jesucristo había de venir. Saldría una estrella, y saldría la estrella relumbrante que es Jesucristo, y se iba a imponer sobre todo. Hay un suceso muy grande y hay una plática muy grande entre Dios y Balaam. Pero una cosa muy importante es que nos pongamos a recordar. Cuando la reunión en el cielo, cuando se reunieron los importantes allá en el cielo, cuando dijeron: ¿a quién iremos y quién irá por nosotros para la salvación de nosotros? Cristo dijo: he aquí, envíame a mí. Dice el texto: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? He aquí, dice, envíame a mí. Aunque los suyos no le recibieron, porque Él sufrió por nosotros. Sufrió por nosotros muchas humillaciones. En los evangelios nos habla de que llegaron a bofetearlo, llegaron a escarnecerlo, llegaron a darle chicotazos, una infinidad de cosas que sufrió el Señor. Por eso decimos que sufrió muchas humillaciones. Pero si el Padre Celestial es nuestro Padre, Jesucristo también es nuestro Padre. Porque cuando Él viene, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero también es un Padre en el cual pudimos y encontramos consuelo. Burlas que soportó Él como un buen padre, porque Jesucristo también lo tenemos que tener como el que nos benefició, como un padre. Sin olvidar que dejó trono y corona por nosotros. Todo lo que Él tenía lo dejó por nuestra salvación. Lo dejó todo, pero además subió a la cruz resignadamente con el deseo de beneficiarnos y darnos la salvación. Entonces, ¿podremos llamarle también a Jesucristo Padre? Padre, sí. Pero también tenemos otro Padre, el Espíritu Santo. El mismo Señor dijo: no os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre que os mande un consolador. Y luego habla de que Él iba a venir, el Espíritu Santo, pero iba a venir
a consolarnos por esa pérdida tan grande y por esa forma en que lo escarnecieron y lo llevaron a la cruz y demás. Necesitábamos alguien quien curara las heridas. Y dice el Señor: no os dejaré huérfanos. Y al decir no os dejaré huérfanos, está hablando de otro Padre, el Consolador, dice, como lo dice allí en Juan 14, 18 al 26. Allí nos habla de cómo vendría el Espíritu Santo y todo lo que Él iba a hacer, porque nos dio conocimiento, porque el Espíritu nos redarguye de pecado. Él nos dio el conocimiento de que éramos pecadores y necesitábamos un Salvador. No fue nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría ha sido vana. Él nos dio la sabiduría y Él nos dio la decisión de aceptar a Jesucristo, y a la vez Él fungía como Padre, porque dijo el Señor Jesucristo: no os dejaré huérfanos. Porque también otro de sus trabajos nos redarguye de pecado. Cuando nosotros cometemos alguna cosa, algún pecado, Él nos dice y nos lleva y nos está diciendo y nos vuelve a insistir: tú has hecho esto o aquello, tal o cual pecado, y es necesario que te arrepientas. ¿Con qué propósito? Con beneficiarnos. Porque desde el momento que nos redarguye de pecado, nos invita a que nosotros procedamos al arrepentimiento, y cuando procedemos al arrepentimiento nos ponemos en bien con Dios. Los que nos guía toda verdad, nos dice también el pasaje, el trabajo del Espíritu Santo. Los afortunados que todavía tienen un Padre, denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios los que todavía tienen un Padre. Yo por algún tiempo, también tuve mi padre, y él actuaba conforme a ciertas formas. Primero porque era cristiano y nos llevaba siempre al templo. 5 hermanos y teníamos que asistir. Pero lo que vamos a decir no nos gusta hacer chistes, pero sucedió una cosa ahí. Nos ponía a todos en la banca de enfrente, a los 5. Pero como éramos niños, alguno empezaba a dormirse. Y entonces mi papá alargaba la mano y un coscorrón y nos despertaba. Dijo el pastor alguna vez, le dijo a él: ay, hermano, ¿por qué hace usted esas cosas? Mire que estoy predicando y cuando lo veo, me quiero soltar la carcajada. Pero bueno, bien que nuestros padres han hecho lo necesario. Afortunados los que tienen todavía su Padre. Denle gracias a Dios. Los que nos hicieron cariños con el cinturón, pues denle gracias a Dios. Porque fueron cariños, porque fueron con amor, tanto que nos corrigieron y ahora estamos en buena senda. Estamos aquí en el rebaño del Señor, porque hubo quien nos corrigiera. Benditos sean
esos cariños con cinturón. Qué bueno los que tuvimos un padre así. Pero ¿cómo pensar en lo que sufre un padre? El sostén. Y en este tiempo, más que en otro, el sostén es algo muy necesario. Por eso el padre va a trabajar y hace todo lo necesario, y algunos agarran hasta 2 trabajos y otros permiten que la esposa trabaje también, porque el sostén no es fácil en este tiempo. Sostener una familia cuando se pierde el trabajo, porque esto también se da. Cuando se pierde el trabajo, problemático es sostener una familia. Entonces ahí el sacrificio del padre, porque aún trabajando no completan, no tienen lo que desearan tener ya ellos o los hijos, ya porque se les quiere mandar a algún colegio o alguna universidad y el presupuesto no alcanza. Y por eso andan por ahí una propaganda de una fábrica que está por ahí en Guadalupe. Reparte boletitos porque hay mucho trabajo ahí, pero nada más para ciertas personas porque tienen ciertas cosas que hacer. Hermanos, es muy problemático ser padre en este tiempo y sostener, dar lo necesario. Si tiene casa propia, bueno, qué bueno. Batallar. Si pudiéramos saber todo lo que un padre padece, y más si no tiene profesión, todo lo que un padre tiene que padecer. Los padres, por eso aquí dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Recuerdo algo, un hombre llamado John Warwick, que algunos de ustedes lo conocieron. Este hombre, cuando llega allá a mi templo y abro la puerta, dice que me vio a mí como un hombre de 5 metros y casi por muy general me decía padre. Y él era un hombre más alto que yo, y luego americano, y luego, bueno, viajaba por todo el mundo, llevaba el evangelio por todo el mundo, y se sostenía él mismo, y sus gastos él mismo con su mismo trabajo. A mí me llena todavía su recuerdo de este John Warwick, porque para mí también, él me decía padre y yo a veces lo sentía como si fuera mi padre, porque era un cristiano de grande dimensión, pero otros padres ha habido. Podemos pensar en un hombre llamado Leonel Saucedo. Leonel Saucedo, aquí en Guadalupe, era
nada más casi por lo general el cristiano lo único que había. Pero aún así, él se daba tiempo para ayudar en la iglesia presbiteriana y en la iglesia bautista. Y en las dos iglesias, a este hermano Leonel Saucedo, muchos lo miraban como un padre. Pero aparte de todos esos padres, hay otro. Ya estamos hablando en este Día del Padre de varios padres, pero existen. Hay otro más, y ese es el pastor de las iglesias. El pastor tiene que estar en bien con todos, sonreírle a todos, estar a la disposición de todos. Funge como un padre, quiérase o no. Conoce el estado de salud de todos. Conoce la preparación intelectual o el trabajo que cada quien tiene. Tiene tiempo para visitar a todos, sin que nadie lo invite, llega a los hospitales, que es cuando más se necesita. ¿Esto no es fungir como un padre? Porque ora por los enfermos, porque está al tanto de la situación económica, porque está al tanto de la situación de enfermedad y ora por ellos. Y como lo decimos, sin que nadie lo invite, llega al hospital, a la cama de hospital donde está el hermano enfermo, sin que nadie lo invite, llega y lleva el consuelo y la oración de fe. Hermanos, el pastor sabe sufrir con el que sufre, llora con el que llora, y no hace ninguna acepción de personas, no hace distinción de nadie. Esos son los padres que nos ha dado Dios. Primero, nuestro Padre Celestial, el Señor Jehová de los ejércitos. Otro, Jesucristo, que pagó por nuestros pecados y nos hizo bien y está esperándonos para darnos la corona de justicia, para darnos el premio, para darnos el consuelo, y está al tanto de nosotros. Él también es un Padre. Y el Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda justicia y nos da bendición y nos da conocimiento. Y nuestro Padre terrenal que tenemos, ese Padre que se le sacrifica, que siente cuando un hijo fracasa, que trata de consolarlo, porque el Padre es para todas situaciones, para las alegrías, para las bonanzas y para las pobrezas. Hermanos, esos son los padres que nos ha dado Dios. Demos gracias a Dios. ¿Podemos ponernos de pie?
Y podemos repetir todos el Padre Nuestro, que lo sabemos. Decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y líbranos del mal. Amén y amén. Y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Que el Señor les bendiga. Pueden estar en sus asientos. Gracias, pastor. Estamos agradecidos con el mensaje. Quiero compartir un pensamiento, una reflexión un poco teológica. De repente hago eso cuando no los puedo convertir en sermones, los hago reflexiones. Hace algunas semanas había empezado a meditar en la Escritura, pensando justo en el Día del Padre, pensando en mi papá, y creyendo que a lo mejor me iba a tocar compartir, pero bueno, si no es ahora, en otra ocasión será un sermón. La vida y la Biblia están llenas de historias de hombres y padres extraordinarios. Hombres que han dado su vida misma hasta el cansancio por su familia y por su gente. Son padres llenos de un gran sentido de responsabilidad. Son trabajadores, son esforzados, son valientes y sobre todo son temerosos de Dios. Quiero aclarar antes de seguir leyendo que la cultura mexicana, desgraciadamente, muchas veces nos ha quitado muchos padres. Porque se han hecho irresponsables, porque han decidido tener otra familia, porque pues, ya no están o no dieron un buen ejemplo. Y a veces este tipo de días y este tipo de reflexiones causan un poco de dolor, coraje, indiferencia. Lo sé porque pasa, ¿no? Porque lo he visto muy de cerca. Y quiero compartir esto, debí de haberlo dicho antes. Pero quiero compartir esto bajo la premisa de que la Biblia nos modela buenos padres. Y si los tenemos, pues podemos honrarlos, ¿no? Podemos decir, mi papá es un hombre así. Si somos padres y no lo somos, pues nos pone una vara por ahí, una meta que alcanzar, ¿verdad? Pero si tú eres mujer o eres joven con potencial de ser padre, me gustaría que también pudiéramos escuchar esto, porque al final del día nos toca forjar hijos que algún día van a ser padres, ¿verdad? Y nos toca forjar en ellos el carácter que quizás no hubo en sus papás o el carácter que quizás no hubo en nuestros padres, pero que podemos hacer un gran cambio, podemos hacer una gran diferencia. Así que, perdón, quería explicar eso antes, lo vuelvo a leer y vuelvo a empezar. La vida y la Biblia están llenas de historias de hombres y padres que son extraordinarios. Son hombres que dan su vida misma hasta el cansancio por familia y por su gente. Son padres que están llenos de un gran sentido de responsabilidad, que son trabajadores, que son esforzados, que son valientes y sobre todo son temerosos de Dios. Para ellos no existen días difíciles, para ellos no existen días cansados. No hay fuerza que no tengan, ni tampoco hay peticiones que no valgan la pena. Hacen lo mejor que pueden por su familia, por sus hijos, por su esposa. No importa cuánto ellos queden olvidados. Aún pareciera ser que esos padres viven al margen, a la sombra. Son los últimos en darse un lujo, pero siempre son los primeros en darse completamente por su gente.
no ven imposibles, aunque existan. Ellos siempre ven el vaso medio lleno y hacen hasta lo imposible porque saben que Dios está de su lado. Caleb fue un hombre así. Fue un jefe de familia, fue un jefe de un clan, quien a sus 42 años fue enviado junto con 11 espías a explorar la tierra de Canaán. 10 de esos 12 espías regresaron aterrorizados, argumentando que Canaán era una tierra imposible de conquistar, pues era una tierra que era habitada por gigantes. Y yo me pregunto, ¿será acaso que Caleb y que Josué estaban ciegos, que no vieron lo que los demás vieron? ¿Será acaso que eran demasiado ingenuos, que no entendieron lo que estaba sucediendo? ¿O será más bien que Caleb y Josué eran hombres de fe y de familia, que confiaban en Dios, confiaban en sus promesas y que buscaban dar lo mejor para sus hijos y su descendencia, no importando el costo de su propia vida? Caleb, como dice la Escritura, siguió al Señor con todo su corazón, y aunque sus otros compañeros espías aterrorizaron a todo el pueblo por lo que dijeron, Moisés le hizo una promesa a Caleb. Moisés le dijo: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, es el lugar que tú viste, será tu porción de tierra y la de tu descendencia para siempre, porque has seguido al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y así, pasaron 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, y el Señor mantuvo con vida y con buena salud a Caleb, a pesar del desierto y a pesar de que todos los demás de su generación ya habían perecido. Solamente 2 personas que estuvieron en el desierto entraron a la tierra prometida, fue Josué y Caleb. Así que ahora Caleb tenía 85 años. 85 años, y Caleb fue a buscar a Josué y le dijo: estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió esa travesía, y aún puedo andar y aún puedo pelear tan bien como lo hacía entonces, cuando tenía 42 años. Hoy tengo 85 y estoy igual de fuerte que cuando tenía 42. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió, porque tú recordarás que mientras explorábamos encontramos ahí a los descendientes de Anac, los cuales son gigantes, gente que vive en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, como el Señor lo dijo. Y dice la Escritura que así lo hizo Caleb. Así sucedió. Toda la zona montañosa y las ciudades amuralladas que llegó a ver y que llegó a pisar fueron para él y para su gente, como la consecuencia de su fe, de su vigor y de su fuerza. Pero entonces yo me hago una pregunta, yo digo: ¿por qué Caleb a sus 85 años aún buscó hacer esta conquista? Debemos de recordar que Caleb ya está grande, ya es un hombre viejo. Debemos de recordar que nadie de su generación seguía en pie más que él y Josué, y que sus posibles riquezas, su posible fama, su posible renombre ya había sucedido para ese entonces. Así que, ¿cuál era el motivo de su corazón? ¿Qué cree usted que motivó a Caleb a hacer lo que hizo? ¿De dónde fue que Caleb sacó fuerza aún en su vejez para pelear y conquistar? Seguros estamos que toda esa fuerza vino como una consecuencia de su fidelidad, de su amor y de su vigor. Pero fue su familia, fueron sus hijos, fue su descendencia, pero sobre todo fue el Señor y sus fuerzas quienes lo llevaron a ser quien llegó a ser Caleb. De Caleb aprendemos muchos atributos de un excelente padre, que después podemos dejarlos para un sermón, para reconocer y honrar a nuestros padres, pero también para poner una vara muy alta a la cual podemos tirarle, y a la cual los que no somos padres o algún día seremos, podemos intentar alcanzar a ser. Hay una canción que me gustaría que escucháramos, en particular para esos hombres que son incansables, que no se quejan, que sufren en silencio, que aman con su trabajo, con su providencia. Que podamos honrar la vida de ellos, aún los que no fueron así, aún los que ya no están, por miles y distintas razones, o los que están ahí pero que ni parecen.
Señor, te damos gracias por la vida de estos hombres que nos han enseñado con el ejemplo, que nos han enseñado con su fuerza, con su compromiso, con su gran sentido de responsabilidad. Aquellos hombres que también nos han dado un cachito de cielo, que nos han permitido conocer tu amor, tu protección, que eres el techo que necesitamos, que eres la seguridad que ellos nos dan. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Los honramos, los amamos, los bendecimos. Que tú les hagas sacar fuerza aún más, que nos permitas darles amor, honra, descanso, que podamos bendecirlos no solamente con nuestras palabras, y aún en su vejez de nuestro padre y nuestra madre podamos amarlos y podamos cuidar de ellos. Te rogamos, Señor, por aquellos que sufren, que aún con enfermedad trabajan. Te rogamos que tú abras las ventanas de los cielos para proveer, para suplir, para alcanzar, para abrazar, para amar. En el nombre de Jesús, amén. Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar, que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir, que digan no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para triunfar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá, que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para triunfar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para triunfar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Este es un aplauso para nuestros padres, los que son papás.